Buenas noches. Qué lindo es reunirnos y saber para qué nos reunimos. Nos reunimos para ofrecer culto al Señor, para darle al Señor nuestra alabanza, para darle nuestras ofrendas y también para darle nuestra atención a su palabra. Muchas personas a veces no comprenden para qué asisten a una iglesia, pero en realidad asistimos para nosotros brindar al Señor, para nosotros ofrecerles culto. Y es hermoso saber que nuestra iglesia lo entiende. Acompáñame a Hechos 16. Hoy vamos a ver algunas características de la obra de Dios en los versículos 11 al 15, pero mientras buscamos Hechos 16, recordemos. En Hechos 13 comienza lo que suele llamarse el primer viaje misionero de Pablo, se extiende por el 14, luego llegan a Antioquía, se quedan un tiempo enseñando Pablo y Silas, con la ayuda de Judas y de Silas, Pablo y Bernabé vuelven. Y luego Judas decide volver a Jerusalén, Silas se queda un tiempo más con Pablo y Bernabé, pero al finalizar el capítulo 15, Pablo y Bernabé se separan, no están de acuerdo y comienzan el segundo viaje misionero. Bernabé va junto a Marcos a Chipre y Pablo junto a Silas hacia Siria y Cilicia. Y pasan por Derbe, por Listra, continúan su viaje, en Listra suman a Timoteo, pasan por Frigia, por Galacia y finalmente Pablo tiene una visión en Troas, donde se va a sumar Lucas, y él ve un hombre macedonio que le ruega que vaya a visitarlos. Después de esta visión, Pablo y sus compañeros, que ahora son Silas, Timoteo y Lucas, parten hacia Macedonia, comprendiendo que Dios les estaba llamando a predicar el Evangelio ahí. Vamos a leer del 11 al 15, luego lo vamos a dividir. Dice Hechos 16, 11 al 15. Así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Hasta acá vemos ahora, y esto es el inicio de la iglesia de los filipenses. Este es el inicio. Ahí en Filipos es una colonia romana importante y se nombra Filipo en honor a Felipe, el padre de Alejandro el Magno. Y esta va a ser la primera iglesia en el territorio que hoy llamamos Europa. Y Lidia, una mujer de grandes riquezas, de buen pasar económico, es, en términos modernos, la primera europea en convertirse, o por lo menos la primera en convertirse en territorio europeo. Acá vemos un nuevo inicio también. Acá el Evangelio llega a una nueva región, ¿sí? Vamos a dividirlo en tres. Va a ser así el bosquejo sobre la obra de Dios. Punto 1, la obra de Dios es guiada. Punto 2, la obra de Dios da vida. Y punto 3, la obra de Dios es fructífera. Vamos a ver cómo es esto que es guiada. Recordemos ahí el versículo 10, lo voy a leer del 10 al 13. El 10 ya lo tratamos el domingo pasado. Dice: cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Vemos cómo la obra de Dios es guiada. Hay guía y dirección de las personas y las circunstancias. Dios mismo dirigió a sus siervos a Macedonia, a Filipos. Y esto es una constante. Dios está comprometido con dirigir a los suyos y siempre lo hace con un propósito. El propósito general por el cual Dios guía todo es la glorificación propia, la glorificación de su nombre. Y en este caso el propósito específico es que el Evangelio llegue a estas regiones que son nuevas para la verdad de Dios. Pablo siempre comienza su ministerio
su trabajo misionero yendo a una sinagoga. Pero esta vez todo indica que no hay sinagogas en Filipos, y sabemos por la tradición que para establecer una sinagoga se exigía que hubiera al menos 10 hombres adultos, 10 judíos hombres adultos. Y si no lo habían, la costumbre judía es que se reunieran a la orilla de algún río o a la orilla de algún lago para leer las escrituras, para orar y para alabar. La ubicación cercana al agua era justamente por los rituales de lavamiento que suelen tener los judíos, por la ley de Moisés, y estos espacios eran llamados lugares de oración. ¿Qué hacen Pablo, Silas, Timoteo y Lucas? Al llegar a Filipos y no haber sinagoga, van al río, y ellos esperan encontrar al menos un lugar de oración. Y así fue. Dios les había guiado al principio a través de una visión, luego también al estar de acuerdo a nivel grupal y de sospechar que en el río habría un lugar de oración. ¿Por qué? Porque Dios guía a su pueblo. Fíjense que ellos mismos dicen, pensábamos que habría un lugar de oración. David y Salomón escriben acerca de la guía de Dios. Fíjate Salmos 37, 23. Salmos 37, 23. Ahí David dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. O sea, queda claro en las Escrituras que Dios ordena los pasos de las personas. En Proverbios 16:9, Salomón expresa algo parecido. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y tenemos que saber que Dios dirige a las personas y también a las circunstancias. Y nosotros deberíamos interiorizar esta verdad en un sentido pleno. En Dios todo tiene sentido, todo tiene propósito. No hay nada que escape de su control, ni nuestro pasado, ni nuestro presente, ni nuestro futuro. Podemos ver una gama muy variada de experiencias y hacer una lectura incorrecta de la vida, creyendo que Dios permitió cosas sin sentido, situaciones sin propósito, circunstancias cerradas, pero eso no es una realidad. Tenemos que saber que Dios siempre está al control. Y en lugar de ver a la vida como un problema a resolver, lo que tenemos que lograr es verla como una serie de herramientas que Dios utiliza para darse a conocer, ser glorificado, formar su pueblo y para hacer a su pueblo cada día más parecido a Jesús. Dios está comprometido con dirigir a su pueblo. Acá es de una manera especial para la vida de los misioneros, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Pero es algo general, Dios guía a los suyos. Él está comprometido con guiar a los suyos. Y te tengo que invitar a confiar en Dios. Él sabe lo que hace y Él sabe lo que permite. Él guía y controla todo de manera perfecta, absolutamente todo. Si no fuese así, Dios no sería digno de nuestra alabanza. Sería como nosotros. Pero Dios, en su soberanía real, plena, absoluta, ilimitada, en esa soberanía perfecta, Él guía y controla todo de manera también perfecta. Insisto, no veas a la vida como un problema a resolver. Te invito a verla como una serie de herramientas que Dios utiliza para darse a conocer en tu vida, para ser glorificado en tu vida, para formarte y también para hacerte más parecido a Jesús. Todo está bajo el control de Dios. Y el primer punto, más referido a la obra de Dios, es ver que Dios guía. La obra de Dios es guiada. Vamos a ver el segundo punto. La obra de Dios da vida. Fíjense lo que hace el Señor. En el versículo 14 podemos leer esto, Hechos 16, 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Qué interesante, ¿no? Qué claro que nos va quedando cómo es el proceso de salvación. No solo Dios es el iniciador y quien dirige su obra, sino que también es el agente decisivo, el factor determinante, el actor fundamental. Dios abre el corazón de Lidia. Sin la acción de Dios, nadie podría ser salvo, ni Lidia, ni ninguno de nosotros, ni nadie. Aunque Lidia ya escuchaba la palabra y estaba escuchando a Pablo, si Dios no abría su corazón, no podía recibir ni responder a Dios. Sin que Él intervenga, el corazón humano es rebelde a Dios y es rebelde tan profundamente que es instintiva nuestra rebeldía. Pablo lo expresa en Romanos 3, 9 al 18, acompáñame a Romanos 3, 9 al 18,
y ahí podemos ver cómo es cómo es nuestro corazón cuando Dios no interviene. En Romanos 3, 9 al 18 podemos ver cómo es nuestro corazón sin la intervención de Dios. Dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es como somos, no nos está identificando de manera plena, o por lo menos no está describiendo de manera específica cada arista de nuestra vida, pero esto es una generalidad. El hombre sin Dios es lo que Dios está diciendo a través de Pablo acá en Romanos. Somos eso, no podemos ni queremos agradar a Dios. Así somos si Dios no interviene en nuestras vidas. Pero Dios abre corazones. Y no los abre de manera general o potencial, sino de manera específica. Dios abrió específicamente el corazón de Lidia para que ella puntualmente creyera en el Evangelio. Aunque ella adoraba a Dios, aún ella no era salva. Dios a través de la predicación le salvó. Y para que la predicación llegue al corazón, es necesario que Dios abra ese corazón. Esto es algo que Dios había prometido, que Él había prometido formar un pueblo al cual le iba a cambiar el corazón, le iba a abrir el corazón, les iba a dar un corazón nuevo. En Jeremías 24, 7, Dios dice, les voy a dar un corazón para que me conozcan. En Ezequiel 36, 26 dice, les voy a dar un corazón nuevo y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y Dios estaba prometiendo que a los suyos, en un pacto venidero en cuanto fue revelado, un pacto más adelante que en el que estamos nosotros, Dios a los suyos les iba a dar un corazón nuevo para que pudiésemos conocer a Dios y para que Él pudiese vivir en nosotros, para que recibamos el Espíritu Santo. Es muy claro Lucas con respecto a la salvación. Dice primero que oía, pero luego dice que Dios abrió el corazón para que ella creyera. No fue Lidia abriendo su propio corazón. Ella puede tener los oídos abiertos, pero no puede abrir su corazón. Dios interviene en este corazón y abre su entendimiento para que reciba y crea lo que Pablo estaba diciendo de parte de Dios, que no es ni más ni menos que el Evangelio. Y algo que nos permite el libro de Lucas, Hechos, es hacer una mirada para comprender la salvación, y él registra de manera específica algunos puntos claves respecto a la salvación. Fíjate, volvemos a Hechos. Fíjate en Hechos 2:47. Termina ese pasaje diciendo, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Quién era el que añadía personas a la iglesia? El Señor. Dios añade personas a su pueblo. Fíjate Hechos 11:18. Hechos 11:18. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Quién concedió la fe y el arrepentimiento? ¿Quién concedió el arrepentimiento? Dios es el que concede el arrepentimiento. Fíjate ahí nomás en Hechos 13:48. Hechos 13:48. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Fíjate qué claro que es Lucas. El Señor es el que añade personas a su pueblo, el Señor es quien decide conceder arrepentimiento, el Señor es quien decide conceder fe y lo hace de manera específica a los que están ordenados a vida eterna. El 15:11 dice, creemos más bien que nosotros somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. O sea que Dios salva de manera inmerecida por gracia. Y en Hechos 16:14 nosotros leímos que el Señor fue quien abrió el corazón para que recibiera la predicación del Evangelio. Y si vas al libro anterior de Lucas, a Lucas 24:45, ahí en Lucas 24:45, Lucas registra
que Dios les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Fíjate qué claro que es. Dios añade personas a su pueblo, Dios decide conceder arrepentimiento, Dios decide conceder fe y lo hace de manera específica, Dios salva de manera inmerecida, Dios obra abriendo los corazones de quienes Él decide salvar, Dios concede Dios concede entendimiento de las Escrituras. ¿Quién es el factor? ¿Quién es la voluntad? ¿Quién es el obrero fundamental? Dios. Él decide dar vida. Es Él quien obra dando vida. Y podríamos sumar algunas palabras de Jesús para que no piense que Lucas es un calvinista. Para que no pienses eso, fíjate lo que dice Juan 6:37, 44 y 65. ¿Qué dice Juan? Hice esta broma recién porque algunas personas piensan que esto es calvinismo. Esto es Biblia. Calvino rescató algunas doctrinas que estaban olvidadas o distorsionadas, pero no inventó nada. Esto es bíblico. Ahí Jesús en Juan 6:37, Juan 6:37, 44 y 65 dice: todo el que Padre me da, vendrá a mí. ¿Pero quién tiene que darlo? El Padre. Y el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Y la gente recuerda esa parte: el que viene a mí no le echo fuera. Bueno, pero no podés ir a ir si el Padre no te lleva. Y me decís, bueno, pero no se entiende tan claro. Fíjate en el 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y el 65 también decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. La Biblia es clara, hermano. Dios es el que obra dando vida. Dios añade personas a su pueblo, Dios concede arrepentimiento, Dios concede fe y lo hace de manera específica, Dios salva de manera inmerecida por gracia, Dios obra abriendo los corazones de quienes Él decide salvar, Dios concede el entendimiento de las Escrituras. Dios es quien salva. Él obra dando vida. Sin la acción de Dios, la salvación es imposible. Incluso recordemos la historia del joven rico, donde cuando los discípulos entienden esto, dice, pero entonces nadie puede ser salvo. Y ahí Jesús dice, sí, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es eso? Que el hombre sea salvo. Dios hace posible la salvación de los hombres. De ninguna otra manera el hombre puede ser salvo. Solamente si Dios le llama, le concede arrepentimiento, le concede fe, le concede gracia, abre su corazón, abre su entendimiento y es llevado por el Padre al Hijo, y el Hijo no le echa fuera. ¿A qué conclusión deberíamos llegar? A que Dios es el factor determinante en la salvación de las personas, en darle vida espiritual. Solamente por su intervención en nuestras vidas, por su obra en nuestros corazones, por decisión divina, es que podemos ser añadidos a su pueblo, recibir la capacidad de arrepentirnos, recibir la capacidad de creer, tener un corazón receptivo a su palabra y recibir vida eterna. Y todo esto es por gracia. Es Dios obrando en las personas. Todo esto es gracia de Dios, es gracia divina. Incluso fíjate cómo lo dice Pablo en Efesios 2, 8 al 9, en ese pasaje que lo sabemos de memoria en realidad, pero acompáñame a Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Y esto, todo lo anterior, no procede de ustedes, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios es el agente determinante y sin que Él intervenga en nuestras vidas no hay salvación para nadie. Solamente porque Dios abre los corazones y da vida es que alguien puede ser salvo. Si no, es imposible. Y al mismo tiempo Dios abrió específicamente el corazón de Lidia y luego de su familia. Dios expresa una y otra vez a lo largo de las Escrituras su relación puntual con personas específicas. La salvación no es algo tirado a la manchancha, el que quiera que la agarre. Dios va puntualmente a alguien y abre su corazón para que reciba la gracia de Dios que contiene la fe, el arrepentimiento. Dios da vida. Una y otra vez Dios deja en claro que Él es el agente determinante de la salvación de las personas. Sin que Dios haga esta obra no pasa nada. Dios no es una fuerza etérea, impersonal, ni se comporta de esa manera, sino que Dios se relaciona personalmente con sus hijos
a quienes Él ha decidido dar vida espiritual y adoptarnos para incluirlos en su familia. Dios es específicamente el actor determinante en la salvación de las personas. Él hace la diferencia. Y acá hizo la diferencia en la vida de Lidia. Y espero que haya hecho la diferencia en tu corazón y haya producido una apertura de tu corazón para que Él llegue a tu vida. Pero si estás en una frustración por no poder seguir a Jesús, anda al principio. ¿Te has arrepentido y has creído? ¿O estás tratando de seguirle en tus fuerzas? Si el Señor te llama y abre tu corazón hoy, responde a Él. Responde a Él. Tenés que responder al llamado del Señor. Y acá Lidia escucha, porque Dios abre su corazón. Y vamos al punto 3. La obra de Dios es fructífera. Vimos que la obra de Dios es guiada, la obra de Dios da vida, la obra de Dios es fructífera. Fíjate el versículo 15 de Hechos 16. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. La obra de Dios tiene frutos. Ella creyó y fue expansivo esto. Por un lado, su familia también creyó y también fue bautizada. Lidia y su familia fueron identificadas públicamente con Cristo a través del bautismo. Y Lidia fue juzgada fiel al Señor, o sea que tenemos el testimonio de estos misioneros diciendo: no, Lidia es fiel al Señor. Esto no es inmediato. A veces perdemos la dimensión del tiempo en el libro de Hechos y pensamos que una cosa pasa ahí todo inmediato. No. Ellos tuvieron tiempo para enseñarle, para predicarle, para confirmar su fe, para bautizarla y luego para juzgar que ella era fiel al Señor y luego para ser hospedados por ella. Y fíjate cómo trae frutos la obra del Señor en la vida de Lidia, que tiene el interés genuino de bendecir a sus nuevos hermanos hospedándolos en su casa. La obra de Dios, la de verdad, trae frutos. Ver a Pablo, un varón judío, siendo hospedado por Lidia, una mujer gentil, es algo muy valioso. Nosotros lo pasamos por alto, pero esto realmente es un punto clave en la historia del cristianismo. Es ver que el Evangelio trasciende todas las barreras, teniendo por fruto la creación de una nueva familia espiritual, un pueblo unido en Cristo. Y la iglesia de los filipenses está naciendo acá. Y fíjate el 16:40 lo que dice. Nos dice que la casa de Lidia va a ser su primer local. En Hechos 16:40, un pasaje que vamos a ver más adelante, dice: cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Los hermanos de Filipos estaban reunidos en la casa de Lidia. Va a ser el primer local de la primera iglesia en lo que hoy es territorio europeo. Estamos viendo el inicio de algo hermoso. Pero ¿dónde nació esto? Esto nace en el corazón de Dios. La obra de Dios produce corazones nuevos y queda en evidencia que estos corazones son nuevos. ¿Cómo? A través de esos frutos. Sabemos también de memoria 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Sos una nueva creación. Antes no hubieras tenido ganas de reunirte con una mujer pagana, ex pagana, y ser hospedado por ella. Antes no habrías tenido ganas de invitar a tu casa a vivir a personas que recién conoces, a ser hospedados. Pero hay una nueva creación, hay un nuevo corazón. Y Lidia lo ha recibido, este nuevo corazón. Y ves esto, cómo trae frutos en su vida. Esto también es un punto clave. Hay personas que no tienen fruto en su vida. ¿Por qué no tienen fruto? Y quizá no se han arrepentido y creído. Pero el que sí creyó y se arrepintió, es una nueva creación. Y su corazón es nuevo. Y no lee la vida, ni la situación, ni a las personas como las lee una persona sin Dios. Las lee de una manera diferente. Las lee de una manera totalmente diferenciada de la lectura que hace una persona sin Dios. La vida, las personas, las circunstancias. Tenemos un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo entendimiento. Tenemos luz de la palabra y entendemos la vida de otra manera. Qué triste es ver que algunas veces los cristianos se esfuerzan en seguir entendiendo la vida de manera natural, con ideas propias o con ideas ajenas, pero no ideas bíblicas.
esta expresión de ser una nueva creación es porque Dios llega a tu corazón y cambia tu entendimiento, cambia tu visión de la vida, cambia tu manera de ver y te dice cómo tenés que ser en cada área de tu vida, cómo le agradás a Él, cómo podés glorificarle a Él. Él cambia tu corazón. Muchas veces personas sin un corazón cambiado se esfuerzan mucho, pero el problema no es su esfuerzo, el problema es que no están en Cristo, todavía no son una nueva creación. Por eso no pueden, por eso les cuesta, por eso sufren tanto, por eso se frustran, porque no tienen la nueva naturaleza. Siguen siendo lo mismo que antes, solo que han adquirido hábitos cristianos. Pero cuando Dios llega a una vida y abre su corazón para que reciba el Evangelio, produce frutos y esos frutos son una expresión de que ese corazón es nuevo. Incluso esta expresión de una nueva creación está orientada con un propósito. No es que somos una nueva creación y se viene la mejor versión de vos. Para nada. Se viene que vos seas más parecido a Jesús. Se viene una unificación en realidad. No es que vos vas a ser la mejor versión de vos, yo voy a ser la mejor versión de mí y así cada uno va a sacar de nosotros el máximo potencial. Para nada. La Biblia dice que estamos creciendo a semejanza de Jesús. En realidad Dios nos está uniendo para que nuestro corazón sea cada vez más parecido al de Jesús. Entonces nuestra agenda va a ser cada día más parecida a la de Jesús. Nuestras palabras van a ser cada día más parecidas a la de Jesús. Nuestro sentir va a ser más parecido al de Jesús. Dios está formando a Jesús en sus hijos. No está buscando que nosotros seamos los mejores, la mejor versión de nosotros. Dios está produciendo que cada uno de nosotros seamos más parecidos a Jesús. Eso es una expresión de que somos una nueva creación. Nos está llevando a ser más parecidos a aquel que es la imagen del Dios invisible, a Cristo. Y nuestro corazón nuevo es cada vez más parecido al de Dios. Y esto también involucra frutos de todo tipo. Acá en el caso de Lidia, vemos que su familia también escucha. No sabemos cuál es su protagonismo en su familia, pero el texto nos sugiere de que de alguna manera es líder ella. Quizá era viuda, quizá era soltera, no sabemos. Cuando dice casa, puede ser su familia, en griego dice casa, puede ser su familia, pueden ser sus siervos, pueden ser sus hijos, no sabemos. Pero la manera en la que se está expresando Lucas nos indica que ella es una persona de influencia. Es una persona de influencia. Y no solo eso, sino que hospeda a los misioneros. Son frutos. En Efesios 2:10 dice que somos una creación suya en Cristo Jesús. Y no dice para qué. Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Dios tiene el control de todo y guía su obra. Dios da vida y Dios da fruto. La obra de Dios es guiada, da vida y es fructífera. Jesús te salvó para que andes en buenas obras que Él ya preparó de antemano. Insisto, mira la vida de esta manera. No hay una serie de problemas a resolver. Son herramientas de Dios para hacerte más parecido a Jesús. Todo lo que te pasó, todo lo que te pasa y todo lo que te va a pasar. Y aparte es un camino lleno de buenas obras que Dios las puso ahí para que vos las hagas. Es un entendimiento totalmente diferente de la vida. No estás andando de una manera ambigua y anárquica, sino que tu vida está dirigida. No sos un robot. Pero tenés que saber que Dios es soberano y que Él dirige tu vida. Y vos lo mejor que podés hacer es rendirte a esa dirección. Él ha llenado tu vida de buenas obras para que vos las hagas. Te salvó en parte para que vos hagas esas buenas obras que Él pone en tu camino una y otra vez. Entonces el bosquejo básico era este: la obra de Dios es guiada, la obra de Dios da vida, la obra de Dios es fructífera. Ahora, sabiendo que Dios controla todo, te hago una pregunta, más allá del texto, ya yendo a la aplicación. Sabiendo que Dios controla todo, ¿cómo interpretas tu pasado? ¿Cómo interpretas tu presente? ¿Crees que Dios no está al control? ¿Confías en Él? Hay algo ahí que tenés que interiorizar. Dios controla todo. Sabiendo que Dios se relaciona de manera personal, ¿dedicas tiempo para pasar con Él en oración, en lectura? ¿Dedicas tiempo para presentar a Dios a otras personas? Y sabiendo que Dios produce frutos en sus hijos, ¿queda en evidencia que Dios vive en vos? ¿Es manifestada la diferencia entre tu corazón y el de aquel que no tiene a Dios?
¿Es tu corazón cada vez más parecido al de Jesús? Porque la obra de Dios nunca se detiene en sus hijos. Y el hombre interior se va renovando. ¿Y qué es esto de renovarse? Se va pareciendo más a Jesús. Aunque la parte de afuera se va desgastando, se va muriendo de a poquito, va envejeciendo, la parte de adentro tiene que ser más parecida a la de Jesús. Lo he dicho otras veces, pero me sorprende cuando un cristiano cree que tiene derecho para decir: yo ya no estoy para estas cosas, yo ya no tengo paciencia. No, hermano, si estás más viejo, lleva más tiempo con Jesús. Quizás tu cuerpo no esté para las mismas cosas, pero tu corazón debe estar más amplio que antes. Tu paciencia debe ser mucho más grande que antes. Tu mansedumbre debe ser mucho más grande que antes. Tu capacidad de perdonar, de aguantar, de soportar, tiene que ser con los años más y más grande. Si no es así, es porque no estás caminando en el camino correcto. Estás yendo en contramano. Pero el Espíritu Santo produce cambios en vos. Entonces, aunque la parte de afuera se va muriendo porque va envejeciendo, la de adentro cada vez está más viva en Dios. Y cada vez puede expresar más del corazón de Jesús en el entorno que le rodea. La obra de Dios es fructífera. Y aparte, hablando de la obra de Dios, quiero que recordemos algo. Vemos que la obra de Dios es guiada, la obra de Dios da vida, la obra de Dios da frutos. Pero esta obra de Dios salva a pecadores arrepentidos que creen en Él. Y esto nos tiene que alentar ¿a qué? A la oración por los perdidos y al evangelismo. Este sentir que hubo en estos misioneros para ir a una región desconocida y estar dentro de la poca población judía y los primeros cristianos en llegar, este sentir por ir a donde nadie había ido todavía, es un sentir de Dios. Y Él guía a sus siervos a esto, a llevar el evangelio a lugares donde no se había oído. Él los lleva a esto. Pero tu corazón debe estar latiendo en la misma dirección, con un amor por los no alcanzados, con un sentir por aquellos que todavía no han oído. Tenés que saber que de alguna manera puede ser que estés siendo rebelde al llamado del Señor cuando Él te guía a una obra. Y no debes ser rebelde, tenés que rendirte al Señor. Acompáñame ahí a Mateo 9, 36 al 38. Mateo 9, 36 al 38. Hablando de Jesús, Mateo dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Este es el corazón de Jesús. Vos tenés que tener compasión por aquel que no le conoce. Dice, porque estaban angustiadas y abatidas. Tenés que saber que la situación real del mundo es esa: angustia y abatimiento. Como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y acá nos da una cosa de manera directa, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice de manera directa? Ora. Ora por los no perdidos. Perdón. Ora por los no alcanzados. Ora por los perdidos. Ora para que el Señor de la cosecha, el Señor de la mies, envíe nuevas personas. Ora. No dejes de orar. Siempre la mies es mucha, la cosecha es mucha y siempre los obreros son pocos. Ora. El Señor manda, dice: oren, pidan al Señor. Pero no solo ores por obreros, sino que también tenés que estar dispuesto a hacer respuesta a esas oraciones. Sentir el llamado del Señor que llama por obreros, que busca obreros, que guía corazones para que obren, para sumarse a su obra, que es guiada, da vida y es fructífera. No solo te limites a orar, también puede ser respuesta a las oraciones que si vienen haciendo hace 2000 años. Señor, envía más obreros a la cosecha. Envía más obreros a tu obra. Envía más obreros a tu mies. Hermano, estamos en esta vida para proclamar la buena noticia de parte de Dios. Él perdona y salva a los que creen en Jesús. Estamos para eso. Involúcrate en la obra de Dios. Dedica tiempo a la obra de Dios. Mostrá que Dios ya obró en tu vida, involucrándote en la obra de Dios en otras vidas.
dedícate a esto. Métete en esto. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, lo que podemos ver a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que siempre seamos sumisos a ella, humildes frente a ella, obedientes. Señor, que podamos valorar la historia registrada en tu palabra para que podamos ver los principios bíblicos y ver cómo ellos tienen implicancia en nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que nos guíes, que podamos disfrutar de que realmente vos guías todo y que también vos das vida. Y eso nos debe alentar al evangelismo, alentar a ir. Señor, si has obrado nuestras vidas tendrán fruto para tu gloria. Quizás nos toque a todos de manera diferente cargar fruto, pero sabemos que no hay hijo tuyo sin fruto. Te rogamos, Señor, que nunca seamos nosotros quienes demoremos tu obra en nosotros, ni seamos de tropiezo para otros, sino que siempre estemos dispuestos a cargar con el fruto que vos quieras dar para tu gloria en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que podamos, más que orar, que es mucho, pero que además podamos escuchar tu llamado a ir hacia la cosecha, hacia la mies. Padre, no podemos dejar de pedirte por obreros para la mies, por personas maduras que puedan transmitir tu palabra, la verdad, a otros, que puedan hablarle a otros del plan de salvación, que puedan hablarle a otros de tu amor tan grande que diste a tu Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que reciba tu perdón, tu vida eterna, Señor. Padre, te rogamos por personas maduras que puedan ir y hablarles del amor tuyo, el amor de Jesús a otros. Te rogamos por personas listas, dispuestas, disponibles, que comprendan que no está bien que sus vidas sean lo más importante de sus vidas. Te rogamos, Señor, por esas personas que algún día incluso llegaron a nuestras vidas y nos hablaron de vos, que nosotros podamos ser obreros en tu mies. Ayúdanos a involucrarnos en tu obra, Padre, de alguna u otra manera, recibiendo, apoyando, yendo, orando, pero que estemos realmente involucrados en tu obra en este mundo, Señor. Gracias, Padre, por el honor que esto significa. En el nombre de Jesús, amén.